Esta es una de esas historias que son el resultado de una acumulación de cosas pequeñas hechas de la manera correcta para crear una situación aterradora. También tomé muchas decisiones malas e ingenuas en el camino, no voy a mentir. Cuando estaba en la universidad, solía ir de fiesta con mi novio Cody y sus compañeros de piso. Uno de sus compañeros de piso, Drew, era de un pequeño pueblo cercano y traía amigos de allí a menudo. Me hice amiga de la mayoría de estas personas y asumí que todos eran buena gente ya que eran cercanos a Drew. Un fin de semana, un amigo de Drew, Tim, se vino de fiesta con nosotros. Como en aquella época no teníamos dinero, siempre comenzábamos la fiesta bebiendo en el campus universitario antes de salir. Sin embargo, ese día nos pasamos bebiendo y algunas personas estaban vomitando antes de que saliéramos. Por eso, al final ese día, solo salimos de fiesta Tim y yo fuera del campus. Habíamos quedado para ir a una fiesta en casa de un conocido en la ciudad con más personas del pueblo de Drew. Conocía a la mayoría de la gente que había allí y me caían bien. Tim y yo habíamos salido de fiesta varias veces con ese grupo de gente y siempre nos lo pasábamos bien. Tim me convenció de que no estaba muy borracho y de que podía conducir, así que nos subimos en su coche y nos dirigimos para la fiesta. En el camino, Tim se perdió y tuvo que parar para pedir indicaciones. En ese momento, estábamos en una pequeña área residencial llena de intersecciones y estábamos dando giros completamente perdidos. Era difícil orientarse porque estaba todo muy oscuro y estábamos algo borrachos ya, pero al final conseguimos llegar al sitio de la fiesta. Cuando aparcamos el coche, decido dejar mis zapatos en el coche de Tim porque tenemos que quitárnoslos adentro y no quiero perderlos o que me los roben. Tan pronto como entramos, empecé a notar cosas raras. Casi no había gente allí y gran parte de la casa estaba obviamente en obras. También se suponía que la hermana de alguien era la anfitriona, pero no había ninguna chica excepto yo. Hay otros dos chicos jugando un juego de beber chupitos con cartas y nos unimos a ellos. Entonces Tim empezó a decir cosas raras. Al principio pensé que me estaba echando un cable al explicar sin que nadie se lo pidiera que nos conocíamos a través de mi novio, como diciendo que esta chica tenía novio, así que no intentes ligar con ella. Pero rápidamente empezó a poner a parir a mi novio Cody, que no estaba allí para defenderse. Tim estaba contando cualquier dato vergonzoso sobre Cody que se le ocurría, desde historias de cómo bebe más que él, hasta la frecuencia con la que hablaba con su madre. Era muy incómodo para mí, y traté de desviar la conversación, pero Tim seguía encajando golpes. Era muy extraño porque solo habíamos salido con Tim 3 o 4 veces antes de esto. Finalmente, después de un rato, el grupo decide fumar María y la fiesta se traslada a la cocina donde podíamos fumar. Me sentí incómoda y poco a poco había dejado de beber para estar más sobria. Como normalmente fumo, empiezo a ceder, pero me da mala espina porque todos me están mirando, así que le doy la calada más pequeña posible. Todos insistieron en que fumara más y se pusieron muy pesados, pero yo empecé a enfadarme y entonces cambiaron abruptamente el tema de fumar y comenzaron a discutir sobre algún interés común y movieron la fiesta de regreso a la sala de estar. Después de eso, vi que Tim estaba muy pendiente de mí y empezó a cogerme del hombro y a poner su mano en mi muslo. Me preparó una copa en la cocina sin que yo pudiera ver lo que le echaba y me la dio para que siguiera bebiendo, pero le dije que no quería beber más. Él se enfadó mucho y me dijo que tenía que beberla porque la había preparado él para mí. Estaba empezando a sentirme realmente inquieta con la situación. Le dije a Tim que quería regresar pronto, pero él insistió en que ya estaba muy borracho para conducir. Yo me quería ir de allí a toda costa, así que decidí caminar de regreso al campus. A Tim no le gustó la idea y me intentó convencer de que me quedara, pero tenía claro que quería irme. Lo peor era que Tim no quería darme las llaves de su coche para que pudiera recuperar mis zapatos y tampoco quería ir él a su coche a buscarlos. Finalmente, exasperada, decidí caminar a casa descalza y marcharme. Mi teléfono se quedó sin batería poco después de salir de casa, pero antes conseguí enviarle un mensaje de texto a mi novio diciéndole que estaba de camino. Estaba bastante perdida, pero empecé a viajar en la dirección general que necesitaba ir. No era un buen vecindario y estaba caminando bastante rápido. Después de un rato caminando, me doy cuenta de que hay un par de tipos que también van en mi dirección y me siguen un par de manzanas más atrás.
Andaban bastante rápido y me daban bastante mala espina, así que aceleré el paso para evitar que se acercaran más. Pero después de 10 minutos aproximadamente, vi que se acercaban a mí lentamente, así que decidí empezar a caminar bloques en zigzag para que no estuvieran directamente detrás de mí. Finalmente, llegué a algún lugar donde podía coger un autobús al campus. Había una multitud esperando y de alguna manera, una vez que llegué, los tipos que me seguían desaparecieron. Cuando regresé a la residencia universitaria, había un grupo de gente esperándome, incluido mi novio Cody, y estaban todos muy alterados. Aparentemente, mi viaje en zigzag hizo que la caminata me tomara mucho más tiempo de lo debido. Cuando Cody veía que no me llegaban los mensajes porque mi teléfono estaba muerto, llamó a Tim asumiendo que estaríamos juntos. Tim le dijo a Cody que yo nunca salí con él y que me dejó en el campus antes de irse a la fiesta. Entonces todos se preocuparon de que no estuviera en casa y comenzaron a buscarme, y cuando llegué estaban a punto de llamar a la policía. Cuando le preguntamos al día siguiente a Tim, simplemente se encogió de hombros y dijo que estaba borracho y que no recordaba haber hablado con Cody. Yo estoy segura de que su intención era mucho más siniestra. ¿Por qué diría que no fui a la fiesta con él? ¿Era él quien me estaba siguiendo? ¿Qué había en esa copa que quería que bebiera? Desde entonces, mi novio cortó la amistad con Tim y nunca más le he vuelto a ver. Este evento en particular ocurrió hace casi un año, en algún momento a mediados de noviembre. Un par de amigas y yo fuimos a visitar a un viejo amigo nuestro de la escuela secundaria, George, que ahora vivía a 1 hora de nuestra ciudad. Pasamos todo el día con él, y ya era muy tarde cuando finalmente decidimos emprender el viaje de regreso a casa. Mi amiga Lisa se durmió en el asiento del pasajero. Se había tomado unas copas y se quedó dormida en cuanto se sentó en el asiento. Mi otra amiga, Laura, estaba sentada en el asiento trasero detrás de Lisa y estaba absorbida en su iPhone. Yo, por supuesto, estaba conduciendo. Estaba siguiendo las instrucciones del GPS de regreso a la autopista. En ese momento, conducíamos por una calle oscura con árboles frondosos bordeando ambos lados. Todo estaba bastante tranquilo. Los únicos sonidos que podía escuchar eran los de mi coche moviéndose por la carretera y la radio a bajo volumen. De repente, mi coche dio una fuerte sacudida y sentí como si hubiera golpeado algo. Laura dejó escapar un grito de sorpresa mientras Lisa permanecía dormida. Pisé el freno y el coche se detuvo. Respiraba con dificultad cuando pregunté que qué diablos acababa de pasar. Laura miró por la ventana trasera y dio un pequeño grito. Se volvió hacia mí con una mirada de incredulidad en su rostro y gritó que acababa de golpear a un perro. Miré por la ventana trasera y efectivamente, un perro estaba tirado en el camino unos metros detrás del coche. Laura era una gran amante de los animales, así que no me sorprendió verla enojada conmigo. Vi que estaba a punto de abrir la puerta y correr en ayuda del animal cuando la detuve. Una vez había superado el shock de haber atropellado a un perro, tuve una sensación en el estómago que me decía que algo andaba mal. Me considero una conductora muy atenta y segura. Mis ojos estaban en la carretera en todo momento, y recuerdo claramente no haber visto ningún perro en la carretera antes de que el coche se sacudiera. Sí, estaba oscuro, pero estaba segura de que al menos habría visto al perro a la luz de los faros antes de atropellarlo. Miré a través de la ventana trasera y eché un vistazo más cerca al perro, o al menos tanto como pude ver en la luz rojiza que venía de mis luces traseras. Era un perro bastante grande, al menos un Golden Retriever o algo así. Un detalle en particular me llamó la atención, y es que podía ver cómo la cola del perro se meneaba ligeramente. No soy una experta en los gestos de los animales, pero estaba segura de que lo último que haría un perro después de ser atropellado por un coche sería mover la cola. Después de pensarlo un momento, pisé a fondo el acelerador y aceleré el coche fuera de allí. Laura me gritó y me ordenó que regresara, pero le dije que algo andaba mal y que no me sentía segura. Siguió discutiendo, pero se quedó en silencio mientras se giraba hacia la ventana trasera. De repente la oí decir en voz temblorosa: ¿qué diablos? Entonces miré en el espejo retrovisor. Aunque estaba oscuro,
Pude distinguir las siluetas de 3 grandes figuras que emergían de los árboles al costado del camino. El perro estaba ahora de pie y saltando alegremente. Las 3 figuras estaban quietas, de pie en la carretera y mirando en nuestra dirección. Yo pisé el acelerador aún más y salimos de allí a toda velocidad. Laura y yo permanecimos en silencio durante el resto de viaje a casa. No fue hasta unos días después que se lo contamos a Lisa. Hemos vuelto a visitar a George varias veces desde entonces, pero siempre nos aseguramos de irnos antes de que anochezca. Aún así, me aterra pensar en lo que hubiera pasado si hubiéramos bajado del coche. Solía trabajar en una empresa de seguridad cuando tenía 30 años. Todos nos llevábamos bien y la mayoría incluso salíamos a tomar algo después del trabajo. Aunque es verdad que había algunos que se mantenían al margen del grupo. En particular, había 2 hermanos que trabajaban de noche conmigo y que no se relacionaban con nadie más. Siempre iban juntos y eran muy solitarios. Eran nuevos en la empresa y tenían muchas conversaciones sobre sus armas. Siempre les oía hablar de pistolas, escopetas y cosas de esas. Bill era el hermano mayor y Luke era el pequeño. Un día escuché a Luke y Bill hablar sobre galerías de tiro y tiro al blanco y me interesé por su conversación. Lo cierto es que no tengo ninguna pistola ni ningún otro arma de fuego, pero mi mejor amigo tiene varias y siempre me insistía en ir un día a la galería de tiro. Me acerqué a ellos en el trabajo y les mencioné que quería ir a disparar a una galería de tiro con un amigo y que necesitaba un buen lugar para ir. Los 2 hermanos enseguida me señalaron un lugar en Google Earth y dijeron que era genial y que habían disparado allí muchas veces antes. Estaba a unos 45 minutos en coche y estaba bastante arriba en las montañas. Luke me enseñó una foto en su móvil y en él se veía el lugar. Era un sitio de tiro amateur donde la gente iba y colocaba sus blancos para luego dispararlos. Se podía ver una foto de Luke en la que el suelo estaba lleno de cartuchos de escopeta usados. Decidí que este era un lugar tan bueno como cualquier otro y le dije a mi amigo Don las direcciones GPS para ir el fin de semana. Llegamos el sábado siguiente a las 10 de la mañana y aparcamos en la cima de una colina. Vimos el lugar de tiro a unos 150 metros de distancia, en un claro en el valle, y comenzamos a caminar hacia abajo. Antes de seguir, debería mencionar un par de detalles sobre mí. En invierno uso siempre una sudadera con capucha de color naranja fosforito muy llamativa. La uso a todos los sitios a los que voy, tanto en el trabajo como fuera de él. También soy un tipo bastante grande, peso unos 120 kilos y mido 1,95. Ser grande y vestir con colores brillantes te hace muy visible desde muy lejos. He visto cazadores que usan colores brillantes para evitar que otros cazadores les confundan con animales y les disparen accidentalmente. Por esa razón, ese día decidí usar una vez más mi característica sudadera con capucha naranja en nuestra pequeña caminata. Bajamos como un cuarto de la colina y vimos a un grupo de 4 personas ya usando la galería. 2 de ellos se parecían mucho a Luke y Bill, pero a tanta distancia era imposible distinguirlos. Nos pareció raro porque estas eran las únicas otras personas que habíamos visto en 30 minutos. Pensé que era una cagada que hubiera gente. Hubiéramos preferido estar los 2 solos, pero no le dimos mayor importancia. Estábamos en la ladera de una montaña caminando hacia ellos, que estaban de espaldas a nosotros disparando a los blancos. De repente uno de ellos se giró y nos vio, y empezó a avisar a los demás. En cuestión de segundos las balas comenzaron a volar. Los 4 al unísono nos empezaron a disparar. Don, mi amigo y yo éramos objetivos de unas 4 armas diferentes y no teníamos cobertura inmediata. Don empezó a correr lateralmente en la colina hacia unas rocas mientras disparaba su arma. El sonido de las balas volando a centímetros de mis oídos es un sonido que nunca olvidaré. Las películas no le hacen justicia al sonido en absoluto, ni de cerca. Todavía tengo escalofríos pensando en la vibración y la rotación de las balas por todos los lados. No es un sonido que quisiera escuchar de nuevo. Sentir mi vida en peligro llenó mi cuerpo de adrenalina e hizo que todo fuera a cámara lenta. Logramos cubrirnos y caer al suelo. Estábamos inmovilizados, pero ahora por lo menos teníamos cobertura.
Por lo menos tuve que escuchar 100 balas pasar justo sobre el borde de la meseta. Por lo que me dijo Don luego, se veía que tenían armas muy diferentes. Por lo menos había un rifle, una pistola y una escopeta. Los árboles, las rocas y la ladera de la montaña estaban siendo avasallados por una bala tras otra. Si nos hubiéramos levantado de nuestra cobertura, nos habrían disparado a la cabeza. Estas personas estaban disparando arriba de una colina hacia una carretera de espaldas a sus objetivos de papel. Nos quedamos allí esperando sin saber qué hacer y mirándonos completamente aterrados. Si nos mataran, nadie encontraría nuestros cuerpos en un lugar tan remoto. Pasaron 15 minutos y los disparos no amainaban, hasta que en un momento dado pararon sin más. La montaña volvía a estar en silencio. Después de 5 minutos más de silencio, nos asomamos por el lado de las rocas y vimos que no había nadie, se habían ido. Bajamos la colina con nuestras armas listas mientras explorábamos el valle de abajo. Nada, no había nadie ni ningún vehículo, solo la basura que habían dejado atrás. Decidimos que era un buen momento para largarnos de allí y no mirar atrás. Regresamos a nuestro coche y volvimos a casa más rápido que nunca. Cuando volví al trabajo el lunes siguiente, les conté esta historia a todos. Inmediatamente, otro compañero de trabajo me dijo que Bill y Luke habían salido a disparar la misma mañana que yo en la misma zona. Enfurecido, me acerqué a donde estaban los hermanos y le pregunté a Bill al respecto. Le pregunté que dónde fue a disparar y qué armas llevaron. Señaló la misma maldita imagen de Google Earth en la que habíamos estado Don y yo. Al parecer, Luke y Bill habían estado usando una Glock, un rifle del calibre 22 y una escopeta del calibre 12. Todo se estaba juntando tan rápido y lo vi claro de repente. Luke y Bill habrían sido capaces de reconocerme inmediatamente por mi sudadera naranja. Estaba enfurecido y les grité a los dos que eran unos psicópatas y que a punto estuvieron de matarnos. Bill negó habernos disparado e incluso cambió de opinión sobre dónde habían estado disparando. Dijo que se había confundido y que en realidad estaba a 2 millas al oeste porque su GPS no era preciso, pero lo dijo con una pequeña sonrisa que me dejó helado de miedo. Sabía que estaba mintiendo, pero ¿qué podía hacer? No tenía pruebas. Trabajaron conmigo durante 2 años más, antes de que me mudara y me cambiara de trabajo. Después de eso nunca volví a saber de ellos. Recuerdo lo impasible que estaba cuando negó haberme disparado. Eran realmente 2 psicópatas.